Buenos días, hermanos. Nos encontramos en el día de hoy. Vamos a seguir con el estudio que tenemos de la historia. En este caso estamos en el capítulo 11 y estamos hablando acerca de la historia de David. El título que hemos escogido para esta prédica en este día se llama Enfrentando tus gigantes. Y justamente es un tema muy apropiado para los días que estamos viviendo. Y esos gigantes de los que hablamos, evidentemente no hablamos de los gigantes físicos o exteriores que rodean nuestra vida, sino estamos hablando de estos gigantes que enfrentamos en nuestro interior. Y que estos gigantes llevan años con nosotros. Y esos son de los gigantes que hoy queremos hablar. Mira, cuando yo estaba preparando esta prédica, me preguntaba, ¿por qué es que el pueblo de Dios querría un rey si ellos tenían al Rey de Reyes? ¿Cuántos de ustedes creen que nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes? Nombre que está sobre todo nombre, amén. Dice, ¿por qué la petición de un rey? Si Jehová Dios había sido el Rey de Israel durante tanto tiempo y había cuidado de la nación desde sus inicios. ¿Por qué ahora es que los ancianos querían un rey para que los dirigiera? Pues bien, aquí hay tres explicaciones. Primera, los hijos de Samuel no eran unas personas piadosas. Entonces los ancianos temían que al morir Samuel, sus hijos llevaran a la nación a la destrucción, al desastre. Número dos, la nación había tenido una serie de líderes temporales durante esta etapa de los jueces y los ancianos querían un gobernante más permanente. Y la razón número 3, dice que Israel quería ser como las otras naciones y que quería tener un rey a quien honrar. Los ancianos sentían que un rey les daría más seguridad. Y aquí aparece lo más grave y podemos aprender dos cosas, hablando de estos gigantes que tenemos en nuestro interior. Habla de la incredulidad, habla de la rebelión del pueblo de Dios, habla de su soberbia, habla de la poca fe y habla de la ingratitud del pueblo de Dios. Ya que al estar escogiendo ellos un rey, en realidad lo que estaban haciendo son dos cosas. Número 1, estaban rechazando a Jehová. Y número 2, habla de la característica permisiva de nuestro Dios. Pero podemos ver este rechazo 3 veces en la Biblia. La primera ocasión es que al escoger a Saúl, el pueblo estaba rechazando a Jehová. Mucho después, al escoger a Barrabás, estaban rechazando al Hijo de Dios. Y la tercera, cuando escogieron a sus líderes, en lugar de a los apóstoles, en realidad lo que ellos estaban haciendo es que estaban rechazando al Espíritu Santo. Hechos 7:51 dice, tercos de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. El pueblo de Israel lo que quería era ser como las demás naciones, cuando Dios lo que quería es que ellos eran una nación escogida, una nación diferente, un pueblo separado de las naciones. Pero mira, como hemos escuchado, en realidad Dios, en su misericordia, Dios respeta nuestras decisiones a pesar de nuestro beneficio. Pero en esta ocasión, quiero que vayamos directo al tema de David, diciéndote primero que este nombre en hebreo significa el amado, el elegido de Dios. Hemos escuchado en muchas ocasiones decir que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero algo que a mí me sorprendió al preparar este tema, y ustedes probablemente lo revisaron la semana pasada, pero lo quiero recordar rápidamente, es la genealogía de David. Porque a mí me pareció sorprendente. Porque ¿sabes qué? Dios es más que un concepto. Dios es más que una religión. Dios es más que lo que tú mismo alcanzas a entender que es Dios. En realidad, Dios le place hacer su voluntad y romper con toda estructura de pensamiento. En realidad, la misericordia de Dios no tiene acepción de persona.
Y si no ve esto, mira, los bisabuelos de David fueron Ruth. ¿Recuerdas quién es Ruth? Ok. Dice que Ruth le decía a Noemí, Ruth es la moabita que le dijo a su suegra en Ruth 1:16, dice, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiere que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Y su bisabuelo era Boz, que era el hijo de la ramera Rahab. Y de esta descendencia de David era de donde habría de nacer nuestro Señor Jesucristo. A mí me parece este mensaje más que contundente, porque quiero que reflexiones una cosa. Mira, hermano, para que tú puedas entender tu presente, vas a tener que ver de dónde vienes y de dónde te rescató Dios, de dónde te alcanzó, quién eras antes de encontrarte con Él. Y puede ser que ante los ojos de cualquier persona, en tu historia tú no puedas ser alguien que Dios se plazca en utilizar a criterio de otros. Pero en realidad es que si Dios te escogió, Dios te va a levantar. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Tú vas a romper toda estructura, tú vas a hacer luz donde quieras que te pares. Pero entendamos una cosa, esa luz viene de nuestro Señor Jesucristo, no es propia. Es la luz que en su misericordia Él nos permite reflejar. Quiero hacerte una reflexión. Tú sabes que en esta iglesia llevamos un ministerio de recuperación para personas enfermas o adictas. Déjame decirte cómo opera Dios en este grupo de recuperación. Lo primero que hace Dios es mostrarte de dónde vienes, quién eras, qué problemas tenías. Pero Dios obra de manera maravillosa en estos grupos de recuperación porque te dice ahora quién puedes llegar a Él si aceptas a nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y que a partir de ese momento tú te vuelvas una persona temerosa de Dios, obediente de Dios. Y esto era justamente cualidades, ¿sí?, que David tenía. Mira, cuando tú haces esta decisión de poner a Dios en el centro de tu vida, guiándote, tú estás haciendo algo que es mucho más grande que una sola decisión. Tú estás poniendo tu vida y tu voluntad al cuidado de Dios. Eso es confiar en Dios. Y ese era justamente lo que David hacía. Por eso el primer gigante y todos los gigantes que quiero que revises van a estar apareciendo en la pantalla con letras en mayúsculas. Pero el primer gigante que quiero que empieces a analizar es cómo ha operado tu esquema de juicios y prejuicios en tu vida. Y que quiero que el día de hoy reflexiones sobre cómo opera Dios de manera diferente a lo que nosotros creemos. Pablo lo decía en Romanos 12:12, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para los que aman al Señor. Déjame decirte, David era hijo de Isaí, y de Nitsabé. Él era el menor de 8 hijos y él era pastor. Y quiero que me vayas siguiendo porque todas estas cosas van a tener una nota más adelante en el sermón. Dice que su antecesor era Saúl y que Saúl había sido destituido de la gracia de Dios básicamente porque había cometido 3 pecados. Se llama impaciencia, que esto es falta de fe. Se llama orgullo, que es una sobreapreciación de sí mismo, eso es lo que quiere decir orgullo. Y como consecuencia de estos dos viene la desobediencia. Él nunca ni admitió ni confesó sus pecados. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿cuál es la reflexión respecto de nosotros? ¿En realidad somos personas pacientes? ¿En realidad tenemos tolerancia? ¿En realidad somos personas humildes? Porque te voy a decir una cosa, esta característica de impaciencia, de orgullo y de desobediencia se producen en todo ser humano que alcanza a probar un pedacito de lo que es tener poder en la vida. Porque tan pronto probamos el poder, inmediatamente perdemos nuestra esencia.
y perdemos el equilibrio y el sentido de nuestra vida. Pero quiero decirte cómo opera Dios. Dios no escoge al capacitado, sino capacita al escogido, que es diferente. Vamos a ver cómo Dios escoge a David. Dice que Jehová envió a Samuel a Belén y le dijo que de los hijos de Isaí se proveería de un rey. Para ese entonces Dios ya había desechado el seguir utilizando a Saúl y le dijo a Samuel: a quien yo te muestre, a ese tú ungirás. Este es el segundo gigante que aparece en nuestras vidas, que se llama apariencia o percepción, que opera de dos maneras en nuestra vida: la apariencia por la cual nosotros juzgamos a otros y la apariencia que nosotros tenemos de nosotros mismos, que se llama autoestima. Y que quiero que reflexiones. Muchas veces no necesitamos que nadie nos desacredite, porque el principal enemigo de nosotros está dentro y se llama ego. Y ese es el que nos está desacreditando para tener el control de nosotros, que nos está pegando en nuestra autoestima de tú no puedes, ¿por qué tú y por qué no otro? Si mira quién eres, si mira de dónde vienes. Pero ¿sabes qué? A Dios no le importa eso, porque Dios ve el corazón de los hombres. Dice Primera de Samuel 16:7 al respecto. Dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Parece que Samuel tenía el mismo problema que nosotros. Era un hombre que se dejaba impresionar por las características físicas de las personas. Sin embargo, Dios lo que le estaba diciendo: yo miro el corazón de mis siervos. Yo creo, y te invito a que reflexiones, no podemos más que quedar impresionados por dos características que poseía David, que era la obediencia y la humildad. Dice que a pesar de ser el pequeño, de ser el más pequeño de su familia y de no ser la persona que inclusive tuviera el favor de ellos, en realidad David le era fiel a su padre y a Dios. ¿Cuántos de nosotros, si alguien te trata mal, si tus padres no fueron lo que tú esperabas que fueran, si tus padres te causaron un daño en tu percepción, cuántos de nosotros no por esa razón nos hemos alejado de nuestros padres o los hemos juzgado? Y la primera enseñanza que tenemos de David, dice la Escritura, es que era fiel a su padre y al Señor. Y así lo demuestra en estos capítulos cuando llega Samuel en estos versículos a la casa del padre de David, de Isaí, y le dice que quería ver, porque Dios había escogido de sus hijos al próximo rey, y que quería que le mostrara a sus hijos. Y cuando él le muestra los primeros 7, le pregunta a Samuel: ¿estos son todos tus hijos? Y le dice él: no, hay uno menor, que es el que apacenta las ovejas, que no está aquí. Y le dice: pues necesito que lo traigas. Y quiero que entiendas una cosa: cuando Dios te escoge, ni aunque te escondan, ni aunque te nieguen, ni aunque te critiquen, Dios te va a levantar, porque eres el escogido de Dios, y eso es lo que Dios había hecho con David. Quiero decirte, en 1 Corintios 1:28 dice así, dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Mira, la vida de David es el método que Dios utiliza para el éxito. Esta es la fórmula del éxito de Dios. Dice Mateo 5:21, dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. David empezó siendo un siervo y llegó a ser el gobernante. Fue fiel con unas pocas ovejas y heredó la nación entera, porque sabía cómo trabajar, sabía qué es lo que Dios esperaba de él, y Dios le dio gozo para que él tuviera gozo. Pero el capítulo o la parte más importante cuando hablamos de David, y el mundo tiene muy clara esta historia, es esta pelea entre David y Goliat.
Y quiero que vayamos a ella, porque mire, esta es una de las historias más grandes del mundo. Y es una de las historias que a nosotros como cristianos nos refleja lo que muchas veces estamos pasando en nuestra vida. ¿Sí? Hay muchas lecciones que podemos aprender de esto, pero vamos por partes. Mira, primera de Samuel 17:4 dice, salió entonces de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla. Era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Y en los demás versículos, la Biblia sigue describiendo las armas que poseía este gigante y las características de su armadura que este guerrero filisteo poseía, que ya en sí eran bastante impresionantes. Vuelve a decir en primera de Samuel 17, 8 al 11, continúa y dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged pues de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y dice el versículo 10, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Oyendo Saúl, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron, y dice la Biblia, y tuvieron gran miedo. Este es el segundo gigante que nosotros tenemos que enfrentar en nuestras vidas, los miedos que tenemos. ¿Cuánto tiempo los hemos cargado dentro de nosotros? Y somos hijos de Dios. Habla de la mucha, de la poca o de la fortaleza que tenemos en nuestra fe y en creer en Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y lo hemos leído en repetidas ocasiones. También la Biblia dice en Hebreos 11:1 que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso es justamente lo que tenemos que enfrentar, son estos miedos. Todos tenemos miedos de una clase o de otra. Pero te voy a decir una cosa. Nosotros podemos vencer esos miedos, pero mediante el poder de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que quiero que hoy medites. Dice Deuteronomio 21 respecto de las instrucciones para la guerra. Dice, cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo, con muchos caballos y carros de guerra, dice, no les temas. Y luego te dice por qué, porque así es Dios en su palabra. Te da una instrucción y luego te dice por qué. Te dice, no les temas porque el Señor tu Dios que te sacó de Egipto estará contigo. Amén. Dice, quiero en esta parte que veamos las características que tenía Goliat. Porque cualquiera de nosotros indudablemente, cuando estamos enfrente de una batalla, la apariencia del problema, la percepción del problema, también nos turba y nos deja en una situación de miedo. Y quiero que sepas por qué las tropas de Israel tenían miedo. Dice la palabra que Goliat era una persona que medía cerca de los 3 metros. Y quiero que empieces a imaginarte en tu mente una persona de casi 3 metros. Dice que solo su armadura, en términos de kilos, pesaba 57 kilos. Estás hablando que ese hombre cargaba casi lo que yo peso en pura armadura. También la palabra dice que la hoja de hierro que poseía su lanza, solo la hoja, pesaba 6.8 kilogramos. Imagínate cuando esta lanza, él la clavaba en alguien, destrozaba evidentemente a cualquier persona, por sí sola. Esto nos da una idea de las características de este guerrero filisteo y por qué era que había llenado de pánico al ejército de Dios.
Y esto es muy similar a los problemas que nosotros enfrentamos. Cualquiera que sea el problema, que te tenga en una situación de miedo, que te tenga turbado, que te haya quitado tu paz. Puede ser que estás hablando de un problema familiar, puede ser que estás hablando de un problema económico, puede ser que estás hablando de un problema de salud tuya o de un ser querido, o puede ser como hoy lo estamos viviendo, un tema migratorio, el que no sabemos qué va a pasar con nosotros o qué va a suceder. Y en realidad estos problemas parece, en nuestra percepción, que no tuvieran salida, pero en la percepción de Dios sí tiene salida y tiene un plan para cada una de estas cosas. Nos sentimos de repente, nos sentimos como Saúl, como este ejército, con miedo, con temor, con inseguridad. Yo quiero decirte que hagas una reflexión. ¿Sabes, Saúl, por qué no pudo enfrentar al gigante? Porque él sabía que ya estaba fuera de la comunión de Dios. Y cuando un líder está fuera de la comunión de Dios, lo único que puede hacer es llevar a la derrota a los otros que están bajo su dirección. Pero entonces, ¿cuál era la diferencia de David? Dice la Biblia en versículos anteriores que David ya era una persona que había sido escogida por Dios. Y esto nos demuestra la gran diferencia que hay entre el ungido y el que ya no es. Dice 1 de Samuel 16:13, dice, y Samuel tomó el aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Esta era toda la diferencia. El Espíritu de Jehová desde ese día y en adelante dice la Biblia que ya estaba sobre David. Esa es la diferencia. No hay otra más diferencia en la vida. Yo quiero que le digas a cada uno del que está al lado de ti que el Espíritu de Jehová está sobre de él, para que ande en victoria, para levantarlo, para sacarlo adelante de cualquier problema. Dile a tu hermano, el Espíritu de Jehová está en ti. Dice que la clave para enfrentar nuestros miedos son la obediencia, la humildad y la fe. Y estas son cualidades que poseía David. Dice la Biblia que aún David el día de la batalla, él se levantó muy de mañana y primero hizo sus obligaciones que le había encomendado su padre. Fue, vio sus ovejas, las dejó encargadas y después se dispuso a cumplir la orden que le había encargado su padre, que era llevar de estas provisiones a sus hermanos. Y cuando David llega al campamento se encuentra justo en el momento en el que Goliat se está paseando enfrente de las batallas del ejército de Israel. Y dice la Biblia que esto dijo a David. 1 de Samuel 17:26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David inmediatamente se sintió ofendido por la ofensa que este guerrero estaba haciendo al pueblo del Dios viviente. Y a pesar de que sus hermanos lo querían desanimar y lo desacreditaron, inclusive lo ofendieron, le decían soberbio, le decían orgulloso. El mismo Saúl lo quería tratar de desanimar para que él fuera a esta batalla y le decía, tú no puedes hacer eso. Saúl le dijo, eres un muchacho y él es un hombre de guerra. Pues sí, efectivamente tal vez David en sí mismo no podía, pero David no iba solo, David iba con Dios, David iba a esa batalla con Dios. Mira, Filipenses 4:3 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y David respondió con determinación y con fe porque él sabía al Dios que él servía, al Dios todopoderoso, al Dios viviente, al Dios que pelea tus batallas y que no solo las pelea, sino que las gana, como lo vamos a ver. David había probado en privado la misericordia de Dios en esos campos, cuidando sus ovejas. Y ahora lo que iba a hacer Dios era que le iba a dar la posibilidad de mostrarlo públicamente. Dice 1 de Samuel 17:34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería.
y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David era un hombre valiente. David era un hombre que daba la honra y la gloria a Dios. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. En Samuel, este versículo dice así, primera de Samuel 17:37, añadió David, Jehová, que me ha librado de las guerras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Aquí la lección para nosotros como cristianos es muy práctica. Dios nos da la victoria en relación directa a nuestra fe. ¿Cuánta fe tienes en Dios? Esa es la victoria en la que tú vas a vivir. David había probado en privado que Dios lo había levantado en victoria contra esos osos. Ahora Dios lo iba a probar en público de que él iba a poder vencer a ese gigante. Esto quiere decir que si nosotros somos fieles en las batallas privadas, Dios nos va a levantar en las batallas públicas. Que si Dios hoy nos ha preparado y hoy nos está permitiendo que vivamos una batalla pequeña, es porque nos está preparando para batallas más grandes que vendrán en nuestra vida y de las cuales también saldremos victoriosos. David usó armas sencillas, utilizó una honda y una piedra, pero Dios sabía que ese Dios de Gedeón, que había permitido que él venciera con armas débiles a ese pueblo, ahora a él también lo iba a levantar en victoria, porque ese Dios no estaba muerto, ese Dios estaba vivo y él creía en eso. Por eso no dejó que ni las críticas de sus hermanos, ni la incredulidad de Saúl evitaran que él confiara en Dios. Y mira, la Biblia narra toda la pelea y dice que esta piedra dio en el blanco. Dice, y el gigante cayó y David tomó la espada de mismo Goliat y con ello cortó su cabeza. Y esto abrió el camino para que el pueblo de Dios derrotara a los filisteos. Y esta victoria es esta victoria que vence al mundo, que se llama nuestra fe. Dice primera de Juan 5:4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, lo recalca. Dice, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mira, hermano, si me pueden ir acompañando en el teclado, hay una reflexión que quiero hacer hasta aquí con lo de David. Este pasaje podríamos seguir hablando y sacar muchas más prédicas y muchos más mensajes, pero hay una reflexión obligada entre la vida de David y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que pongas mucha atención. La primera es que David significa amado y nuestro Señor Jesucristo es el Hijo amado de Dios. Número 2, ambos nacieron en Belén. Ambos fueron rechazados por sus hermanos. Por supuesto que cuando David llegó a ser rey, sus hermanos lo recibieron y lo aceptaron. Así como el pueblo judío recibirá a nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga para reinar. David fue un rey ungido años antes de que Él pudiera reinar en activo. Así como Cristo es rey ahora, pero que no reinará sino hasta su segunda venida y cuando Satanás sea expulsado de esta tierra. Dice que David fue enviado por su padre al campo de batalla y nuestro Señor Jesucristo fue enviado por Dios a este mundo. Goliat ilustra a Satanás con su prepotencia, con su orgullo, con sus amenazas, paseándose enfrente de nosotros, diciéndonos que no somos lo que somos hijos de Dios. Pero Cristo le está arrebatando a la gente y está levantando hombres por todos lados, dispuestos a seguirle.
Cristo invadió el reino de Satanás, venció su poder, quitó su armadura y ahora está salvando a los perdidos y está levantando a muchos hijos en victoria. Esto es lo que David hizo en aquel día, venció al hombre fuerte. Nosotros los cristianos no luchamos solo por la victoria, luchamos desde la victoria, porque la victoria de nosotros ya fue ganada en esa cruz. Dice Colosenses 2:15, dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y las últimas dos analogías. El hecho de que David mató a Goliat con una piedra. ¿Acaso Jesús no es esa piedra? Esa piedra angular que dice en Hechos 4:11, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Y una más, porque mira, cuando hablas de Dios en terrenos espirituales, lo que tú lees en la Biblia, quédate con la duda de investigar porque está escrito en la Biblia, porque tiene un mensaje y tiene un sentido. La Biblia habla de que David tomó 5 piedras. Y si una utilizó para matar a Goliat, ¿dónde están las otras 4 piedras? Si lees con atención en 2 de Samuel, capítulo 21, del 15 al 21, te dice qué hicieron con las otras 4 piedras. Dice en el 15 que Isbi-Benob, gigante filisteo, lo mató a Abisaí, hijo de Sarbia. Que Sibecaí, Husatita, mató a Saf, tercera piedra. Cuarta piedra, que Elhanán, hijo de Jared Orejim de Belén, mató a Goliat Gateo. Y por último, la quinta piedra, que Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, mató a otro gigante. Hermano, lo que Dios le quiere decir a usted, la palabra que usted ha escuchado, si ha escuchado bien, no se ha equivocado. Dios le habló y Dios le está hablando claro y le está hablando fuerte. Quiero pedirte en este momento que cierres tus ojos, que cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración. Y si más aún Dios ha puesto en tu corazón, les voy a pedir a mis hermanos de oración que si se pueden colocar en sus lugares. Más aún, si Dios ha puesto hoy en tu corazón el venir aquí al frente y aceptarlo y decirle, Señor, yo estoy aquí, Señor. Porque esta batalla que yo siento en mi corazón, esta batalla que por tanto tiempo me ha turbado mi paz, que me ha alejado de ti, que me ha hecho dudar de ti, Señor. Hoy vengo, Señor, ante ti, Señor, para entregarte esto, Señor. Porque yo no puedo, pero tú sí puedes en mí. No sé cuáles son los gigantes, hermano, que tú estás enfrentando en tu vida. Tal vez te sientes como Saúl, turbado, sin paz. Tal vez el mundo te está diciendo que no puedes, que va a estar muy difícil, que la situación va a estar aún más complicada. Pero yo quiero decirte una cosa, que la fe en nuestro Señor Jesucristo y el que tú confíes en que Él tiene planes de bien y no de mal para ti, te va a sacar adelante de eso. Que no es casualidad que en este día tú hayas escuchado el mensaje de Dios. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que va a haber sanación, santidad y liberación en su pueblo, que Él ha escogido este día para levantarte, bendito Padre Celestial. En este día, Señor, venimos confiados, Señor, ante ti, Señor, clamando, Señor, misericordia, Señor, que fortalezcas nuestra fe, Señor, que nos guíes, Señor, por este desierto, Señor, que nos muestres la luz, Señor, que extiendas tu mano, Señor, y selles tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestros actos, Señor. Señor, hoy venimos, Señor, delante de ti, Señor, porque tú eres nuestro Padre, Señor.
y nosotros necesitamos de tu presencia en nuestra vida, Señor. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.